Él está para sobrevivir. Él es la consecuencia de la diferenciación. Es lo que le permite a la conciencia establecer diferenciación. Pero como ella al final es un continuo, se convierte en el juego de una existencia aparente. ¿Cuál es más real? ¿Tu yo de ahora en vigilia o el yo de anoche mientras soñabas? Cuando estaba era real y cuando despertó se hizo ilusorio, vacuo, indeseable, innecesario. Cuando te vayas a la noche, esto que consideras fundamental y básico va a desaparecer para que aparezca otro asociado a las condiciones del sueño. El yo es la consecuencia de la cognición. Es el atisbo que la diferenciación tiene para poder soportarse y subsistir. Toda diferenciación, todo evento diferenciado, toda entidad diferenciada para poder subsistir necesita de alguien que sea el promotor de la vida en ella. Eso es el yo, pero más que eso no es. El problema es que esa sombra comanda el juego, no es parte de la comanda. La comanda a través de imprimir el sesgo de voluntad. La necesidad de permanencia y perpetuidad del yo se convierte en el eje central de la vida de todo ser humano. Por eso todo ser humano tiene miedo a morir. Por eso todo ser humano tiene miedo a cambiar. Por eso todo ser humano tiene miedo a deshacerse. Por eso se hace cualquier cosa para evitar el momento fatídico. Por eso la muerte se convierte en una lucha en vez de una libertad. Porque culturalmente y esencialmente se tiene miedo a la muerte, se tiene miedo a la dilución del yo. La disolución del yo se convierte en algo que es normal a tal punto de que cada vez que te concentras ocurre, cada vez que duermes opera. El yo es esa maravillosa sombra que comanda la experiencia y nos permite identificarnos con ella o simplemente apropiarnos de ella.